Para mí es un privilegio estar aquí ocupando el podio y haber sido invitado a participar en este evento, principalmente representando al departamento de cirugía que lleva el nombre de mi mentor, el profesor José Félix Patiño, y agradezco a todos los asistentes por estar aquí presentes. Vamos a hablar sobre resección laparoscópica de colon. El título se incluyó como cáncer de colon, pero pienso que hay que hacer un recuento de todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo para realmente comprender cómo llegamos a lo que estamos haciendo hoy en día. En memoria de nuestro maestro, de quienes estamos aquí sentados, de quien nos precedió, quien logró como fundador de la Fundación Santa Fe de Bogotá, construir un departamento de cirugía, como lo dijo al final de su charla el doctor Basto, un departamento de cirugía donde cada cual se especializa en su área y donde existe una camaradería transoperatoria y personal que nos permite trabajar en pro de nuestros pacientes, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y en los momentos de dificultad contar con cada uno de nosotros. Cuando uno habla de laparoscopia tiene que hablar no solamente del desarrollo de la laparoscopia, tiene que hablar de quiénes han sido los modelos, lo que se denomina en Estados Unidos o en inglés role models. Si ustedes ven aquí en el diapositivo varios de los principales personajes, aquí está Miles de la resección abdominoperineal, está Mark Ravitch, que gracias a que él en un viaje que hizo representando a los Estados Unidos, considerado incluso hasta espía de la CIA, fue quien trajo las autosuturas a Estados Unidos y las modificó. Está aquí John Golliger, que fue uno de los padres de la cirugía de colon y recto, mi maestro de cirugía colorectal John Nichols, quien inventó y desarrolló las bolsas ileales, el profesor Bill Hill, que quienes hacen cirugía de recto deben conocer cuál es el plano sagrado. Tenemos aquí a Bacon, que fue la primera persona que pensó en institucionalizar el entrenamiento y la especialización en colon y recto. Nigro, que fue la persona que cambió el manejo del cáncer de ano de una cirugía amputando el recto y llegando a un tratamiento con quimio y radioterapia con respuesta hasta del 85%. Víctor Facio, quien fue el jefe de la Cleveland Clinic y quien nos visitó en muchísimas ocasiones y quien realmente fue uno de los innovadores de la cirugía. Y ustedes ven aquí a nuestros grandes amigos Jacobs y Plasencia de la ciudad de Miami, quienes fueron los primeros en reportar una resección laparoscópica de colon. Eso fue en un congreso aquí en Colombia. Y esos innovadores incluyen personas muy importantes latinoamericanas, como es la doctora Angelita Bergama, que ustedes saben que en este momento fue la persona que desarrolló el Watch and Wait en cáncer de colon, pacientes que antes necesitaban cirugía, hoy en día solamente reciben radio, quimio, radio, se hace observación y un grupo de ellos no necesita cirugía. Aquí tenemos a Antonio Caicedo, colombiano, entre los 100 más influyentes en el Canadá. En este momento está de jefe de cirugía oncológica en el International Hospital en Orlando desde hace aproximadamente unas 6 o 7 semanas y está a cargo de 40 cirujanos oncólogos. Sergio Larache, que desarrolló la cirugía transanal. Y aquí tenemos a Steven Wexner, quien ha sido uno de nuestros adalides aquí en Colombia, gran amigo de la casa, con quien yo tuve la oportunidad de hacer mi primera cirugía de colon y recto por laparoscopia en el Hospital de San Marcos, y desde allí nos une una gran amistad. Y no podría faltar obviamente Armando Melani, quien fue nuestro instructor para cirugía robótica. Melani es una persona muy conocida, brasileño, también muy amigo de la casa. Y aquí obviamente en el lado izquierdo ustedes ven por la primera publicación, y obviamente tengo que hablar de una persona que es nuestra, que es el doctor Rafael García Duperli, conocido por todos ustedes, y quien fue realmente quien desarrolló la cirugía laparoscópica de colon en Colombia, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de enseñanza, de proctorship, y pues obviamente es nuestro gran amigo aquí en la institución Santa Fe de Bogotá y miembro de nuestro departamento. Cuando surge un nuevo paradigma, como es el caso de la cirugía de colon y recto, pues obviamente surgieron una gran cantidad de discusiones, hubo incluso editoriales, una de ellas de Steven Wexner en el Journal of the American College de Cirugía, en el que decía que eso era una cirugía muy difícil, que era muy experimental y que probablemente nunca se desarrollaría. Posteriormente, hablando con Steve, pues obviamente tuvo que retractarse y se retractó de la manera que él lo sabe hacer, es decir, con cifras, con estudios, no simplemente diciendo cuál era su experiencia anecdótica. El problema con la cirugía laparoscópica de colon es obviamente que los puertos de acceso son diferentes, se necesita un instrumental que sea ergonómico para poder llevar a cabo las resecciones, sobre todo en las zonas del colon que son fijas. Necesita en algunos casos la asistencia intraluminal cuando uno no sabe exactamente dónde está el tumor, porque cuando uno entra por la laparoscopia y no está marcado el tumor y no está permeando la pared, pues no lo vamos a ver. Se necesitaban unos sistemas de iluminación y de visión que se fueron desarrollando progresivamente, y 2 o 3 puntos muy importantes: el primero, un entrenamiento; el segundo, un equipo de trabajo, y obviamente la curva de aprendizaje. No era ir a una reunión como sucedió a los principios de los 90,
en las que uno iba hacia algunos trabajos en porcinos o en algún otro tipo de modelos animales y mucha gente venía y lo trataba de traducir en pacientes y obviamente esto produjo una serie de complicaciones y de morbilidad muy severa. El entrenamiento actual, pues obviamente quienes son residentes y quienes son jóvenes en la práctica de la cirugía aprendieron a hacer la laparoscopia en la residencia o lo aprendieron a hacer cuando eran fellows. Los que tenemos poco pelo y muchas canas nos tocó aprender después de que ya éramos cirujanos. Tuvimos que cambiar completamente la forma de pensar, tuvimos que hacer una coordinación que los jóvenes lo tienen hoy muy rápidamente porque son primero que todo multitask y en segundo lugar ustedes son de la época en que juegan muchísimo o jugaban mucho con los diferentes juegos que hay. Nosotros no, nosotros tuvimos que aprender esa coordinación cerebro-mano y decisión transoperatoria, llamémoslo así, y conocer unos planos que si bien los habíamos visto en anatomía, no los conocíamos a través de una cámara. Muy importante ese aprendizaje por residencia, eso quiere decir que no termina en la residencia, muchos seguimos haciendo algunos entrenamientos y surgía el problema de cuál era la curva de aprendizaje. Si ustedes ven, los primeros decían que eran 15, después decían que eran 25 y hoy en día se acepta que deben ser mínimo 50 casos y obviamente la complejidad debe ser progresiva. La gran mayoría de las colectomías en Estados Unidos, y si bien ustedes ven que abajo las referencias son del 2012 y del 2010, no encontré una referencia actual, pero por lo menos en algunas informaciones que hay a nivel de periódicos en Estados Unidos, la gran mayoría de las colectomías siguen siendo hechas por cirujanos generales. La mayoría de los cirujanos generales cuando terminan la residencia hacen entre 11 y 15 colectomías. No estamos hablando de resección de recto, estamos hablando solamente de colectomías, es decir que la experiencia que tienen es supremamente limitada y muchas de ellas siguen siendo abiertas y el 90% de los cirujanos generales no hacen más de 23 al año, la gran mayoría hacen entre 5 y 7. Y hoy en día se sabe que entre más se opere y entre más haga uno exactamente lo mismo de una manera arreglada, pues obviamente los resultados son muchísimos mejores. La tecnología afortunadamente se desarrolló vertiginosamente, sobre todo a comienzos de los 90 y posteriormente en los 2000, y ustedes saben que hoy contamos pues con una alta definición en las imágenes, el instrumental está muchísimo más desarrollado y es mucho mejor a lo que tuvimos que practicar incluso con lesiones de hombro, lesiones de espalda, muchas lesiones ergonómicas que tuvimos. Las autosuturas siguen desarrollándose, si bien la parte básica desde 1948 al 53 cuando Ravitch, como les comentaba, las llevó a Estados Unidos, la esencia sigue siendo muy parecida, lo que ha cambiado es el número de líneas de grapado, la compresión del grapado y algunas de las otras minucias, digámoslo así, que permiten que la posibilidad de una fístula sea menor, siempre y cuando siempre tengamos en cuenta que eso no lo reemplaza una buena técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica depurada, una buena movilización, que no haya isquemia, que no haya tensión, definitivamente juegan el papel más importante. Y el alto costo yo diría que en este momento ya está muy justificado, es decir, puede que cueste un poco más que la cirugía abierta, pero hay otros costos extras que los vamos a evitar como el tiempo de estancia, la recuperación del paciente, los resultados a largo plazo y pues obviamente esto en un momento dado ha cambiado. Esa cirugía mínimamente invasora no terminó solamente en la colectomía por diferentes puertos, después aparecieron las cirugías de incisión única y hay muchos estudios al respecto. Aquí hicimos bastante cirugía de incisión única. Yo diría que no tiene grandes ventajas, algunas cosas estéticas, pero realmente es un poco más incómodo y si bien uno no lo puede hacer, pensaría que los 4 o 5 trocas que nosotros utilizamos tienen exactamente los mismos resultados y luego pues aparecen todas las demás cirugías, como les decía, transanales, por ejemplo, con el TAMIS y con otro tipo digamos, de accesos que permiten obviamente una cirugía muy adecuada. ¿Cuáles son las indicaciones de la cirugía por vía laparoscópica del colon? Pues ustedes las ven aquí enunciadas, la enfermedad diverticular, y hoy en día operamos muy poca cirugía diverticular en agudo y en pacientes programados, y vale la pena recordarle al auditorio, porque veo que es un auditorio en su gran mayoría joven, que esto cambió gracias a un colombiano, el doctor Anaya, que algunos de ustedes lo conocen. Anaya fue residente de cirugía en Seattle, pasó un tiempo aquí con nosotros antes, después entrenó con Carlos Pellegrini, posteriormente hizo cirugía oncológica en Baylor y estuvo mucho tiempo allá y ahora está en la Florida. Y cuando él era residente fue el que mostró que definitivamente ese paradigma que existía, que no se sabía de dónde salía, que si uno tenía 2 episodios de diverticulitis después de los 55 debía operarse el sigmoide, o un solo episodio en menores de 55 había que operarlo, y él demostró que esto no era cierto, y por eso hoy en día casi no operamos enfermedad diverticular, incluso microperforaciones, pacientes que han tenido complicaciones ya no necesitan una cirugía definitiva, y creo que vale la pena notar que fue él quien todavía nos visita de manera muy amable. La enfermedad inflamatoria intestinal, siendo que es muy demandante técnicamente, sobre todo la enfermedad de Crohn,
Ustedes saben que hay algunos de esos plastrones que son muy difíciles de abordar por vía laparoscópica. La inercia colónica en casos muy seleccionados. El estreñimiento es una enfermedad muy frecuente, pero los casos que van a una colectomía subtotal con anastomosis ileorectal son muy pocos y hay que escogerlos muy bien para no casarse uno con el paciente y tener complicaciones a larguísimo plazo. Los pólipos que no sean resecables por endoscopia, aquí contamos con 2 endoscopistas muy expertos como son Rafael y Javier Carrera, y estoy seguro que por lo menos 70% de las veces que nosotros les mandamos casos que en otros sitios podrían terminar en cirugía por laparoscopia, terminan es por cirugía endoscópica y se evitan la colectomía. Y obviamente el cáncer de colon y de recto, que el recto se demoró muchísimo más tiempo en entrar en esa moda, digámoslo así. Este artículo simplemente lo traigo porque en el año 2000, en esta revista, tanto Steven Weisner como Moskowitz fueron las personas que más detracción tenían para este tipo de métodos, sobre todo en pacientes que eran sometidos a enfermedad de Crohn. Y ellos hablaban de todas las desventajas que hacían, y si uno lo mira ya en forma más acuciosa, lo que encontraba era que la preocupación grande que tenían era el entrenamiento y la falta de curva de aprendizaje. Y obviamente esto se manifestó y se representó en costos, en morbimortalidad y en que el método prácticamente cayera en un momento dado, entre comillas, siendo utilizado sin una base científica y obviamente de tipo experimental con unas demandas médicas muy complejas. Si uno mira este diapositivo de Netter, que todos lo vimos desde que éramos estudiantes, ustedes ven pues la complejidad, ahí se ve clarísimamente cuál es la complejidad del colon, de su anatomía, de su irrigación, de los vasos sanguíneos, de los linfáticos. Aquí la vemos más específica, sabemos que comparte tanto la mesentérica superior como la mesentérica inferior, el transverso puede compartir de las dos, puede haber algunas accesorias como el de Riolano. Hay que conocer muy bien la anatomía, hay que conocer muy bien cuáles son los planos de manejo de estos pacientes para obviamente evitar complicaciones. Lo mismo sucede a nivel venoso, que ustedes saben dónde pasa la mesentérica inferior para prácticamente pues conformar posteriormente con las otras dos ramas la porta. Y es el drenaje linfático. ¿Por qué es la importancia del drenaje linfático? Porque cada colectomía de estas, cuando estamos hablando de cáncer, debe ser radical. ¿Qué quiere decir radical? Que obviamente se reseque todo el paquete linfovascular, que va a determinar si ese paciente tiene un estadio más avanzado, cuántos ganglios tiene, dependiendo del número de ganglios que estén comprometidos, el tipo de tratamiento que el paciente puede requerir complementario puede variar. Y lo mismo ocurre a nivel del recto, pero no es de esta charla. La resección laparoscópica, a pesar de que llevamos desde el año 91 el primer reporte, fíjense ustedes que hasta el año 2023 todavía solamente el 58% de las colectomías por cáncer de colon en Estados Unidos se hacen por vía laparoscópica. Y ustedes ven el mapa de los Estados Unidos y ustedes ven que realmente hay algunas zonas donde se hace muy poca cirugía laparoscópica de colon. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a múltiples factores. El primer factor es que la raza influye. El PIB que queda, es decir, la productividad o el ingreso que tengan los pacientes depende. Las poblaciones negra y la población hispánica tienen mucho menos acceso a buena salud y definitivamente eso se traduce obviamente en que no tienen seguro. Al no tener seguro, pues obviamente no tienen acceso a ciertas tecnologías, y ustedes ven que a pesar de que ha ido creciendo a lo largo de los años, pues todavía hay un gran recorrido para llevar a cabo esta cirugía. Y esta publicación del año 2012, ustedes ven comparando, digamos, la mínimamente invasiva con la cirugía abierta. En todas se demostró que la cirugía mínimamente invasiva era de mejor calidad, tenía mejor sobrevida, tenía mejor harvesting de los ganglios, tenía mejor posoperatorio, tiempo de estancia menor, y se demostró pues obviamente progresivamente. En ese estudio, pues ustedes ven 9.075 pacientes, ustedes ven cuáles eran realmente la epidemiología de este grupo de pacientes, y después con múltiples estudios como este que aparece en el British Medical demuestra que mínimo son 50 casos, como les decía al principio de la charla. ¿Qué sucede con la robótica? Solamente 2 palabras, exactamente lo mismo que pasó con la laparoscopia. La ventaja que tiene la robótica, a pesar de que yo no comparto mucho lo que dicen que un mal cirujano laparoscópico es muy buen cirujano robótico, yo pienso que no, yo pienso que son complementarias. Probablemente es más fácil algunas cosas en el robot, pero como todo tiene sus bemoles, hay que hacer un entrenamiento, tiene ciertas dificultades. Las primeras que hicimos acá con Armando, recuerdo mucho que cuando estábamos haciendo una resección anterior de recto, obviamente con el robot uno ve estructuras que no ve por la laparoscopia con un aumento mucho mayor, y uno puede pensar que es un tipo de estructura diferente. Y en ese momento recuerdo mucho que yo estaba en el aparato, los otros estaban en el docking,
Y yo tuve que parar y le dije a Armando, yo no sé qué es lo que tengo ahí, yo no sé si eso es un nervio, no sé si es una arteria. Armando tiene muchísima experiencia, inmediatamente él cogió los aparatos y lo que estábamos demostrando era prácticamente todos los parasimpáticos que se veían gigantes, los parasimpáticos que uno normalmente pues obviamente los preserva por la razón que tiene. Pero miren ustedes que en Estados Unidos únicamente el 4% de la cirugía de cáncer de colon se está haciendo por vía robótica, o sea, todavía hay un campo muy grande. Si ustedes hablan del Sloan Kettering, el 90 y pico % lo están haciendo por robótica, no están haciendo laparoscopia. Entonces, la evolución, como ustedes ven, tuvo que tener en cuenta personas como Milson y luego estos estudios que fueron el COST, el CLASSIC, el estudio del LACI de Barcelona y luego los australianos, y en todos demostraron inicialmente estudios que se demoraron más de 10 años, estudios que en todos los congresos uno quería saber qué era lo que estaba pasando para saber realmente si uno estaba dándole el tratamiento adecuado al paciente, y se demostró inicialmente que por lo menos era igual de bueno que la cirugía abierta, y posteriormente pues aparecieron la disminución en la conversión, la disminución en la mortalidad, hubo muchas noticias y mucha dificultad inicialmente por lo que se pensaba eran las siembras en los puertos, y cuando se miraron las series de años atrás, de los años 70 y 80, era muy similar, lo que pasaba era que pasaban desapercibidas y no se reportaban. Y la rata de conversión empezó a mejorar inicialmente del 29%, del 17 al 29%, hoy en día la conversión está por debajo del 14%. Y ustedes aquí lo ven demostrado, aquí están todos los estudios comparativos, donde se ve que la sobrevida libre de enfermedad en todos los casos por lo menos era igual. En el grupo de Barcelona del LACI era estadísticamente significativa mejor por vía laparoscópica, y ustedes ven exactamente lo mismo en cuanto a recurrencia local y la recurrencia en las heridas. En la actualidad es muy bajo el porcentaje de conversión, la sobrevida libre de enfermedad es por lo menos igual, pero ya hay muchos estudios que demuestran que es mejor, es costo efectiva, la recuperación es precoz. Aquí normalmente el tiempo de estancia después de una colectomía es de 3.1 días, creo que no lo vamos a poder bajar más, sería muy difícil, aunque si ustedes revisan la literatura, hace 2 semanas salió el primer artículo en el que hablan de cirugía laparoscópica de cáncer de colon derecho ambulatoria. Y el título, en la parte de abajo el título dice, después del primer flato, salida. Y ustedes lo pueden mirar, uno de los autores es Yves Panis, que fue compañero mío de fellow y francés, somos muy cercanos. Y obviamente los pacientes reasumen su trabajo rápidamente. Esta es una foto, esto salió publicado en internet antes de la publicación en el Diseases of Colon and Rectum. Ustedes ven ahí en un estudio donde está incluido Julio García Aguilar, que es el jefe de cirugía de colon y recto del Sloan Kettering, que también hemos tenido la oportunidad de tenerlo acá. Y ustedes ven, esto es el manuscrito aceptado, no está todavía publicado, entonces por las fotos se ven un poquito diferentes, pero si ustedes ven en la parte inferior, estadísticamente significativo, siempre que ustedes comparan laparoscopia robótica versus abierta, en todas es mejor el porcentaje de complicaciones, las complicaciones severas, el tiempo de estancia, la conversión, el tiempo de cirugía y la pérdida sanguínea, en todos es menor cuando es mínimamente invasiva y es mucho menor cuando es en manos o hecha por expertos en robot. Como les digo, en el Sloan Kettering desde hace 5 años, y ya lo vamos a ver acá, aquí pues, el número de ganglios es mucho mejor por vía robótica sin lugar a dudas, que es muy importante para el pronóstico. Y aquí ustedes ven el color púrpura es el número de robótica. Ustedes ven que en el año 17 ellos estaban haciendo casi la mitad abierta y por laparoscopia. Cuando entran los robots, no sé cuántos tienen ahorita, la última vez que yo estuve tenían 5, pero ustedes ven cómo empieza a subir la robótica, miren la robótica cómo está, y ahorita la robótica prácticamente, la laparoscopia es casi 0, solamente cuando tienen que convertir algún robótico y es excepcional que lo tengan que hacer. Entonces, pues obviamente en manos de los del Sloan Kettering, pues los resultados son excelentes, no así en todos los sitios, o sea que hay que tener mucho cuidado también con lo que uno lee. Y aquí, que es la copia, que simplemente lo que demuestra es los diferentes estadios, aquí está el estadio 1, el estadio 2, y en todos ustedes ven que por laparoscopia o por robótica la sobrevida es mucho mejor cuando se compara con la del colon anaranjado, que es la vía abierta. La oportunidad laparoscópica siempre se la damos a los pacientes en lo posible aquí, excepto que sea un tumor muy grande, excepto que tenga cirugías previas con un abdomen hostil o algún otro tipo de contraindicación relativa, pero tenemos un umbral de conversión y ahí está el punto más importante. Estos son los casos que en general pueden tener dificultades, los antecedentes quirúrgicos, el abdomen abierto, la carcinomatosis, en fin, y muy relativas en este par. Pero la dificultad técnica, el hecho de que uno no avance en el acto quirúrgico, uno tiene que tener un umbral bajo depende de cada cirujano.
Aquí hay cirujanos, específicamente uno que tiene una paciencia que yo desafortunadamente no la alcanzo a tener, me encantaría tenerla, pero yo no alcanzo a tener ese nivel de paciencia que puede tener siendo un excelente cirujano. No hay un avance en el acto quirúrgico, es decir, uno ve y uno dice, caramba, me entré por la derecha, medial, me hice lateral, lo movilicé por el otro lado, le cambié la posición a la cama, el anestesiólogo me lo ha cambiado de posición varias veces y no avanzo. Vaya pensando en que hay que convertirlo, puede que sea más complejo de lo que previmos antes de la cirugía probablemente, y dependerá obviamente de la capacidad de la experiencia, pero ese paciente debe ser convertido y el desafío no puede ser la razón de ser testarudo o de creerse uno un superhéroe, y cuando es necesario convertir, se debe convertir, y ahí surge otro problema o surge otra situación importante. La semana, hace como un mes, en el grupo latinoamericano de colon y recto, apareció por primera vez publicado curso de cirugía abierta de colectomía y proctectomía. ¿Por qué sale eso? Porque los residentes están operando muy poco abierto, porque hay mucha gente que no sabe hacer la cirugía abierta. Y entonces, seguramente cuando por lo menos los tres que estamos aquí, que ya no nos queda mucho tiempo, no estemos, pues los jóvenes de pronto no van a saber hacer una colectomía compleja, no van a saber hacer una movilización, no van a saber hacer ciertos planos que nosotros aprendimos, porque lo aprendimos en la residencia. Eso quiere decir que hay una gran preocupación en la formación de los nuevos residentes y fellows por el número de cirugías abiertas que están llegando a hacer. Son muy bajas, lo mismo está sucediendo con la vesícula, lo mismo está sucediendo con otras de las cirugías, y pues yo pienso, Manuel y Arturo, que de pronto nos pueden llamar para esos cursos, sería muy bueno. Y esta realmente es una foto que tomamos hace 3 semanas y me parece muy importante, es una de las publicaciones que hicimos en algún momento, pero yo pienso que este es un grupo que para mí personalmente es un privilegio. Yo creo que cada uno tenemos un área donde tenemos más expertise y tenemos una camaradería mutua entre los 5 que no es fácil de encontrar en un grupo. Somos un grupo sólido, así siempre nos presentamos. Tenemos problemas, claro que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos criterios distintos, tenemos a veces discusiones académicas pues que prácticamente uno se va a sacar los ojos, pero realmente prevalece la importancia de tener una amistad y de un trabajo mancomunado por un paciente. Mil gracias.